Estamos en Purpuria acompañadas de Judith, que siempre nos recibe muy bien y cálidamente. Entre libros. Entre libros, porque a ella le... Claro. Vamos a sentarnos en el suelo, dijo. Quiero que lo sepan, mentira. Lo habíamos practicado. Era esto de dar sensación de estar entre libros, ¿no? Estás en una librería y estás entre libros y fue, vamos a sentarnos, pero la muchacha hace deporte, entonces tuvo como 2 horas para sentarse. Así que ahora estamos, ¿te das cuenta? Pero eso es por lo de Harry Potter y el... Lo tengo acá todavía. Todos los que vieron la columna de Harry saben que habló de Wall-E cuando tenía la bufanda de Harry. Claro, eso es por lo de Wall-E, eso es por lo de Wall-E. No, es muy deportista, Vir, lo tuyo es muy deportista. Qué otro día. Dije, bueno, dale, yo me senté en el suelo, una pavada lo mío sentarme en el suelo. Bueno, basta, está. ¿De qué vamos a hablar? Bueno, buenas a todos. Bueno, en realidad vamos a hablar de escritores argentinos. A ver. Pero primero que nada, remontando a varias de las columnas que hemos tenido en todos estos tiempos, casi un año, ya estamos tipo impresionantes. ¿Dónde empezamos? Empezamos creo que en julio del año pasado, junio o julio, así es una... Festejado. Y no festejamos. Pueden regalarme algo si quieren, no hay ningún problema, pueden hacerlo llegar al canal, no hay problema. Entonces, siempre hablamos de lo importante de los cuentos. Y hablamos de esto por como una de las salidas para las personas que se quejan de que no tienen tiempo para leer. Bobadas, excusas, basta de excusas y vamos a la acción. Una de las acciones que podemos hacer es leer cuentos. Sí. Y este mes en el Club de Lectura leímos un recopilado de cuentos que se llama La cosa que perdimos en el fuego, de Mariana Enríquez. ¿Por qué la elegimos? Nuestro mes temático era cuentos rioplatenses. Entonces, en realidad, hace mucho que varias de nuestras chicas del Club de Lectura están con esta autora que es importante que la conozcamos y que tratemos de entenderla, y nos llamó muchísimo la atención. O sea, Mariana Enríquez es una argentina que básicamente se está ganando un reconocido, así como siendo muy reconocida con respecto a la nueva literatura latinoamericana. ¿Por qué? Bueno, en estos 12 cuentos se puede ver eso. Hay una radiografía de los pormenores de la vida cotidiana en lugares difíciles. O sea, en lugares difíciles, y además tiene como algún agregado en algunos momentos elementos sobrenaturales. ¿Por qué es algo de estos momentos difíciles, en lugares difíciles? Una de las cosas que hace muy bien Mariana es tener una experiencia geográfica cuando vos lees el libro de Mariana, porque está localizado en Argentina. Entonces te menciona espacios, lugares, ciudades donde vos las podés googlear y las conocés, y otras a las cuales te suena que puede que sea en Argentina. ¿Qué hace ella con esto? Esta radiografía que hace de estos lugares más empobrecidos, de los barrios más complicados, muestra otra cara de Argentina. Otra cara que en realidad sí somos conscientes que existe, pero en estos cuentos te metes en ello. Entonces no solamente es truculenta las tramas que toca, o sea, desde niños que se comen las uñas y se afilan los dientes, hasta casas encantadas y niños empobrecidos a los que abandonan, o casas encantadas justamente donde hay resquicios de las épocas de la dictadura, sobre todo... es como un montón de cosas y de posicionamientos geográficos que ella los hace de una forma muy contundente, muy fría en su forma de escritura, tiene una frialdad sugerente bastante interesante. Y también el terror en realidad no es como género literario, sino que es el motor de la obra que tiene ella. Cuando hablamos de un motor de la obra, en realidad es como una extrañeza cotidiana y en el desvío de la norma, o sea, en todo lo que nos incomoda. Lo que genera Mariana Enríquez cuando vos la lees es incomodidad y también es cuestionamiento, porque en realidad muchos de los personajes que ella tiene, que casi todas son protagonistas mujeres, y digamos que los antagonistas casi todos son hombres y las tratan de locas en varios aspectos, básicamente lo que hace justamente es ponerlas en una situación de incomodidad, de necesidad de movimiento, ¿no? Entonces eso cuando pasa en varios de esos cuentos, son 12 cuentos, lleva a que uno realmente se cuestione, porque varios de estos personajes incluso carecen de poder entender a las personas en su entorno, y eso hace también que no sean conscientes de su propia existencia y demás, y de su cotidianeidad. Entonces hace que como que uno se cuestione, y cuando usa el terror, que en realidad, digo en realidad como 200 veces, pero que me queda como pensando, juega con estos elementos fantásticos y realistas. O sea, lo hace con tal calidad el tema del ingreso del elemento fantástico a la historia que no te molesta. Porque a las personas que no les gusta fantástico me van a decir, no me copa nada. No. Lo hace como agrega cierto condimento a la historia, pero no es lo más importante. Lo más importante es el desarrollo de ese personaje, de ese protagonista, que en realidad podemos decir que la autora tiene esa excusa para explorar la culpa, los miedos,
también el hecho de que uno pueda ver realidades diferentes a la propia y no se interese por ellas. Total, a mí me va bien y no necesariamente sé lo que les pasa a un lugar, un pueblo recóndito de Argentina, donde los chicos están constantemente pata al piso, si me permiten la expresión, y metidos en zonas de droga. Digo Argentina, pero puede ser Uruguay, Chile, el resto del mundo. Pero bueno, lo que hace Mariana en realidad en estos 12 cuentos, con esto de que les digo, esta frialdad del escribir, lo que hace que uno sienta como literalmente frío en muchos aspectos, porque te hace como cuestionarte un montón de cosas. Y sobre todo cuando vos empezás a ver a qué le tiene miedo a la autora, porque en realidad habla de desaparición de cuerpos, habla de la desaparición del ser, y en definitiva también hace referencia al componente natural de lo que es la naturaleza humana, con elementos como bastante cuestionables. Entonces, son 12 cuentos, realmente. Incluso hay uno donde hablan del petiso orejudo, que no sé si lo conocen, que fue uno de los asesinos más conocidos de Argentina, que murió en la cárcel de Ushuaia en el fin del mundo, donde atacaba a los niños desde muy pequeño, y usa el personaje del petiso orejudo, por ejemplo, para contar una historia que no necesariamente es el protagonista, sino que se le aparece al protagonista y ya con eso se te hiela la sangre. Pero después de leer cada cuento, después de leer el libro, uno queda como con esa, vos decías, muchas veces frío, ¿no? Puede llegar a pensar y a llegar a la conclusión o tener un poco de empatía. Sí, porque justamente creo que va por ahí también. O sea, lo que a vos te va a sorprender, o cuando por lo menos, si sos una persona de bien, es justamente que te llame la atención la falta de empatía en muchas situaciones. Claro. Pero lo más gracioso es que vos, incluso en determinadas situaciones, vos te cuestionás si harías o no harías lo que hace el personaje. Y ahí es cuando empieza a jugar la pluma de la escritora, lo hace de una forma detallista, te toca los nervios, te toca a determinado punto, que te hace darte cuenta realmente que capaz que vos decís, esto está bien, y no necesariamente lo harías. Entonces, en realidad, son 12 cuentos que van, pero desde todo, desde casas embrujadas que hacen que desaparezcan niños, hasta casas donde se escuchan las botas y se escuchan gritos de presos políticos, y está basada en las épocas de la dictadura. Hay de todo, o sea, hay de todo. Hay niños que se comen las uñas, que pueden que sean víctimas de abuso y sea su forma de expresarse ante el mundo. Realmente es un viaje que a mí me llevó 2 días para leerlo, o sea, es muy corto, es muy sencillo. Pero, o sea, es sencillo de leer, pero es condensado lo que cuenta. Entonces, en realidad no puedes estar en el bondi necesariamente mirándolo en el 125 Playa Cerro, ahí mirando como si nada, porque en realidad te genera o te provoca cierto tipo de reflexión que, para que te genere esto que la autora quiere, que es incomodidad, o por lo menos que te cuestiones cosas, o comentando, son cosas que salieron dentro del club de lectura, muchos les gustaron, a otros no. Y después hicimos como desmenuzamos cada uno de los cuentos, y lo que nos pasó, que es lo más genial que pasa, que lo que es que el club de lectura enriquezca la experiencia lectora, es que muchos habíamos interpretado de determinadas formas determinados cuentos. Entonces hablamos de cada uno de los cuentos, y de cada uno de los cuentos nos empezamos a dar cuenta que nuestros propios miembros del club lo habían interpretado de formas miradas diferentes. Miradas diferentes. Así que los invito a que conozcan a Mariana Enríquez, que Las cosas que perdimos en el fuego son 12 cuentos. Se leen rápido, pero tiene que ser una lectura consciente, así que tienen que animarse, no solamente porque combina temas realmente existenciales, sino que también es algo que entretiene, o sea, te tiene tan al filo que cuando te das cuenta ya lo terminaste. ¿Nos vamos o tiene algo para Tengo algo más para contar, y muy rápidamente. Rápido, pues ya aprendí que después me dicen que hablo muy rápido. Son los tiempos de la televisión, es así como funciona. Todavía no estoy acostumbrada a estas cosas. Ella ya en algún momento va a quedar sola, se va a conducir su propia columna, y yo voy a estar tomando un café con Judith. Yo voy a estar tomando un café con Judith y charlando. No me dejes. Solamente para contarles que hoy les contaba que venía de Escritores Argentinos la movida. Sí. Juan Solá es un escritor argentino súper importante, guionista, que nació en Entre Ríos y se radicó en Resistencia, después se fue a Buenos Aires, que la rompe con prosa, con microrrelato, con poesía, y viene a Uruguay. Son actividades que está organizando la autora Mariela Peña, y nosotros como Club de Lectura los vamos a acompañar, así que el 16 de agosto a las 19 horas en el Castillo Vagamundo, nuestros amigos con Camia ya, ahí va a estar la presentación de su libro Microalmas. Así que vamos a estar ahí, anímense. O sea, hay que aprovechar este tipo de instancias cuando vienen escritores que están tan despegados, porque además tiene 30 años y no parece que los tuviera. O sea, realmente hay mucha cosa para conversar con él. Viernes 16 a las 19 en el Castillo Vagabundo. Sábado 17 en el Centro Cultural de España, ya por Ciudad Vieja.
vamos a juntarnos los clubes de lectura a conversar con él. El Club de Lectura de Extremos Lectores, que son del Centro Cultural de España, nosotros como Club de Lectura Hoy, vamos a tener un encuentro íntimo con el autor. Así que básicamente los invitamos a eso. Busquen las redes de Mariela Peña para que sepan todo lo que se va a estar haciendo. Nos vemos, se viene el Día del Niño. Se viene el Día del Niño, vamos a ver si tenemos algo para ustedes. Ahí está. Nos encontramos la semana que viene. Nos vemos. Gracias, Judith.